Hacer un mensaje. Les decía que había documentos donde dice que había reyes o príncipes que tenían así como que entre sus inventarios siempre tenían de que pues tengo tanto de oro, tengo tanto de plata, tengo tanto de joyas y tengo tanto de especias, ¿no? Las especias estaban al nivel de todas las cosas más caras, ¿no? Era también como un tesoro las especias porque eran escasas. Hoy no lo son. Hoy están baratísimas en todas partes, pero en la Edad Media es que no había más que tienes que ir hasta allá por ellas, ¿no? Y en barco, un viaje larguísimo. Entonces, la caída de Constantinopla es lo que hace que se cierre ese canal de Suez, nos cierran la ruta de seda, ya bordear África ya le pertenece a los portugueses, entonces no queda de otra más que ir hacia allá, ¿no? Y es ahí donde Colón descubre América, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante en la historia de México, lo que sigue aquí. Y aquí empieza la Edad Moderna. Fíjense cómo aquí en la Edad Moderna no dice nada, pero por eso nos vamos a regresar acá. Edad Moderna. Dice, comienza con el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón en 1492 y termina con la Revolución Francesa. Estos años también apréndanselos, ¿eh? 1789 es el más importante de todos. Este sí, apúntenlo, tatúenselo. Está fácil, la más acuérdense que es 1000 y luego son tres números seguidos. 789. Los últimos números, porque acuérdense que primero es el cero. Entonces, de los números de nuestro sistema decimal es 789. Son los últimos números, ¿no? Esta es la fecha en que comienza la Revolución Francesa, ¿no? Se construyen, esta es la época, aquí se ven una de las carabelas de Cristóbal Colón. Ahorita les voy a decir qué es este simbolito, y aquí está este señor con la bandera francesa y un libro. El libro es lo que ahorita mencionaron, la ilustración. Esto que se ve aquí es el humanismo, ahorita vamos a ver también hacia grandes rasgos, ya luego vamos a verlo en la guía, ahorita quiero que tengan el contexto, ¿no? Ahorita si se fijan, estamos viendo todo sin guía, nada más es como un chismecito. Esto es como un chismecito histórico porque es lo que se necesita para tener el contexto, ¿no? Ya con eso se va a entender todo más fácil, ¿no? Entonces, tenemos Edad Antigua, ya vimos, es la de las primeras civilizaciones, ¿no? La Edad Media, la religión. Aquí tenemos una cosa que se llama teocentrismo. ¿Qué significa teo, religión y centrismo? Que todo gira en torno a Dios. Todo gira en torno a lo que Dios diga o lo que esté de acuerdo el Papa o lo que no. Y aquí ya no es tanto la religión, aquí es la época en la que ya el ser humano dice, oye, ya estas leyes ya son medievales, hay que empezar a hacer leyes para los seres humanos. Aquí es donde se crean los derechos humanos, aquí se crean todas estas instituciones, o no se crean las instituciones, pero se crean las bases para que en un futuro se creen todos estos corrientes de pensamiento más humanista. Por eso aquí ya es el ser humano el centro de lo que es el estudio. Ya no es tanto la religión. Repito, no es que la religión sea mala, no es que la religión esté mal, pero si queremos hacer mejores leyes, pues hay que hacerlas adaptadas al ser humano, ¿no? Y más modernas también. Por eso se llama edad moderna. Y esto es muy importante. Se construyen barcos más rápidos porque como se descubren nuevas rutas de comercio, porque se descubre América, y cuando se descubre América, pues ¿quién le descubre? España, y España viene aquí y crea el virreinato de la Nueva España, y no nada más crea el virreinato y ya, ¿no? Sino que establece rutas comerciales. Aquí en América tuvimos dos puertos muy importantes, hasta la fecha existen, pero durante la Nueva España América era lo que conectaba Asia con Europa, ¿no? El puerto de Veracruz era la salida al Golfo de México y el Atlántico, y el puerto de Acapulco y también el de San Blas eran los más importantes que durante toda la época colonial conectaban con el mercado oriental. Entonces se construyen obviamente barcos más rápidos, nuevos instrumentos de navegación y se abren nuevas rutas comerciales, ¿no? La Edad Moderna es la época de los exploradores, de los conquistadores. Es la época de Hernán Cortés, de Vasco da Gama, de Vasco de Quiroga, de este Francis Drake, el que descubre este paso de Drake allí por ¿cómo se llama? Allí por América del Sur, el Cabo de Hornos, todas estas cosas. Aquí es cuando se empieza el mundo a ser más chiquito, ¿no? A grandes rasgos, eso es la edad moderna, ¿no? ¿Y por qué es la Revolución Francesa tan importante, que es lo que inicia con la edad contemporánea, que es la nuestra? Ojo aquí, ¿eh? Mucho cuidado. Mucha gente piensa que la edad moderna es la última. Esto pasa mucho, porque nosotros pensamos que lo moderno es lo último, es lo actual, ¿no? Pero no, es época moderna en consideración con la Edad Media, antigua, media y moderna. La Revolución Francesa marca el fin de la Edad Moderna
Digo, nos seguimos modernizando siempre, por eso este término confunde un poco, pero edad contemporánea. Contemporáneo quiere decir de nuestro tiempo, que comparte tiempo, que es así como codependiente, cooperar. Contemporáneo es que compartimos el tiempo. Es nuestra época, ¿no? ¿Qué sucedió en la Revolución Francesa? Es lo que vamos a estar viendo más a detalle, lo que nos alcance de esta sesión y las que siguen, ¿no? Aquí es donde empiezan las ciencias sociales a cobrar forma, ¿no? Pero teníamos que tener todo este contexto anterior para ver cómo llegamos aquí, ¿no? La Revolución Francesa fue la primera revolución de la historia. Fue la primera vez que el pueblo le dijo al rey, porque en esta época Francia tenía rey, que era rey Luis XVI. Y aquí también en la Edad Moderna hay otra cosa importante que es el absolutismo. Es una palabra que a lo mejor han escuchado, ¿no? Absolutismo ya lo veníamos también viendo en la Edad Media, en la Edad Antigua, que eran estos emperadores y reyes que eran imparciales, inflexibles y que tenían un poder absoluto. Pero durante la Edad Moderna se desarrolló un concepto que vamos a ver en la guía más adelante, que es el absolutismo o el despotismo ilustrado, ¿no? Que son estos reyes que dicen, a mí no me importa que se mueran de hambre todos mientras yo esté bien, ¿no? Y ustedes tienen que aguantarse porque son mis súbditos, ¿no? Esto lo empezamos a ver mucho en la Edad Moderna. ¿Qué sucede en la Revolución Francesa? Que el pueblo es la primera vez que le dice al rey, oye, ¿sabes qué? Estás haciendo todo mal, ya no te queremos y te vamos a quitar, ¿no? Es la primera vez en el mundo que esto sucede, ¿no? Y en Francia se va a crear una república. Es la primera vez que hay una república en el mundo. Ya había existido una república antes en la antigua Roma y en la antigua Grecia también. Ya había habido democracia aquí antes, ¿no? Pero luego como que la tuvieron un tiempo y dijeron, sí, está bien, pero volvieron luego a los imperios, ¿no? La Revolución Francesa en épocas modernas es muy importante. Aquí no viene el día y el mes, es el 14 de julio, pero el año es lo que quiero que se aprendan. Esto sí apúntenlo, 1789, en la guía como quiera lo vamos a estar viendo constantemente. ¿Qué sucede en Francia? Muy simple. Tenían unos reyes que eran Luis XVI y María Antonieta, que la habrán escuchado, es a la que le cortan la cabeza. Bueno, le cortan la cabeza a los dos. Porque el pueblo, bueno, el pueblo ya tenía muchos años de estar muy cansado porque pues este gobierno simplemente todo lo acaparaba como todos los reyes absolutistas, pero coincidió que este año, 1789, hubo una hambruna muy fuerte y hubo unas heladas que echaron a perder todas las cosechas, ¿no? Entonces ya venía todo mal y este año fue como que la gota que rebasó el vaso. Y aquí, ¿quién le pide al rey qué cosa? Muy simple. Aquí también lo vamos a ver porque es parte muy importante de las ciencias sociales. Aquí surge una clase nueva que antes no había. Si se fijan, en la Edad Antigua y en la Edad Media teníamos esclavos y amos, y teníamos siervos y señores feudales, eso también lo vamos a ver más adelante. En la Edad Moderna surge una tercera clase que son los burgueses, la burguesía. ¿Quiénes son estos burgueses? Pues son estos comerciantes que empezaron a invertir su dinero y su capital. Otro término que también vamos a ver, el capitalismo. El capital es el dinero que uno va acumulando y que luego lo va usando en otras cosas, ¿no? Entonces, se crean estos comerciantes que se empiezan a hacer ricos, pero no son de la nobleza y no son de la realeza, ¿no? No se codean con los más grandes, pero no son pobres como la mayoría, ¿no? En esta época, prácticamente en todo el mundo, la mayoría de la gente es muy pobre. Las riquezas se concentran nada más en la nobleza y en el clero, y todos los demás que trabajan, pues obviamente vivían en condiciones de una miseria casi absoluta, ¿no? Y surgen estos burgueses. Pero ¿qué creen? Los reyes cobraban impuestos y los impuestos pues los cobraban a estos burgueses porque eran los que tenían dinero, ¿no? Entonces, esta revolución francesa la hacen los burgueses, no la hace el pueblo como muchas veces enseñan. Esto es bueno entenderlo, porque esta burguesía de repente dice, oye, pues yo no es que quiera que quiten al rey, nada más quiero que el rey nos deje de cobrar tantos impuestos, ¿no? No tenían problema con la figura del rey, ¿no? Pero el rey pues no le va a cobrar impuestos a los más pobres y tampoco le va a cobrar a la iglesia y tampoco le va a cobrar a los nobles, ¿no? Entonces pues el gobierno, el rey le dice pues ni modo, se aguanta, ¿no? Como que eso les pasa por juntar dinero, ¿no? Eso les pasa por ser, como dice nuestro presidente, pues ser aspiracionistas, ¿no? No es nuevo esto que se ataque a las clases burguesas, ¿no? Esto nunca ha sido nuevo, desde entonces se hacían. Es que estos quieren más, es que estos no llenan, pero no, los burgueses dicen, es que me estás cargando a mí toda la carga fiscal de todo el país, ¿no? Y en una época de hambruna, eso fue obviamente ya crucial, ¿no? La gente,
los campesinos, que es más del 90% de la población, salen a las calles enojados, pero no porque quieran una revolución, ni porque quieran quitar al rey, ni porque quieran hacer una república. Ellos no saben qué es eso. Ellos nada más dicen, oye, no nos queremos morir de hambre, no, no sean gachos. Entonces los burgueses, cuando ven a esta gente enojada, muy encabronada, dicen, oye, mira, los podemos utilizar y los podemos utilizar contra el rey, ¿no? Nada más tenemos que decirles que el hambre que tienen, pues es culpa de las malas decisiones que toma el gobierno, cosa que en mentira no eran, ¿no? Entonces, es importante porque se juntan estas dos clases, se juntan los burgueses con los campesinos, que era la mayoría, se ponen en contra del rey y se voltean, ¿no? Y sucede algo que también va a suceder más, lo vamos a ver más adelante en la Revolución Rusa, que es que cuando el rey le dice a sus ejércitos, que hasta la fecha lamentablemente sigue pasando, como el caso de Venezuela, que cuando la gente sale a protestar, el presidente dice, pues disparen a la gente y el ejército lo hace, ¿no? Aquí en Francia, una facción del ejército se volteó con la gente, ¿no? Otra facción sí se quedó del lado del rey, ¿no? Que es donde va a estar Napoleón, que luego vamos a ver a Napoleón más adelante. Pero prácticamente, ya para no los quiero aburrir, yo sé que esto está un poquito tedioso, pero así rápido, así básicamente, el pueblo francés hace algo que antes no se podía hacer. No sabían que lo podían hacer, pero los burgueses los guiaron a decirles, sí se la pueden hacer de tos al rey, ¿eh? Si su rey es malo y es un inepto y toma malas decisiones, sí nos podemos deshacer de él, ¿no? Y palabras más, palabras menos, pues sí, le acaban cortando la cabeza y acaban haciendo una república, ¿no? Eso ya lo vamos a ver más adelante a detalle, ¿no? Y aquí empieza a haber una epidemia de revoluciones. Fíjense el año, 1789. Un poquito antes fue la de Estados Unidos, ahorita lo vamos a ver. Y un poquito más adelante van a empezar a suceder las independencias de México. Fíjense el año, ¿eh? 1789. Las independencias de aquí de América Latina, todas empezaron 15, 20 años después de esto, ¿eh? 1810, 1811, ¿no? Fue una epidemia, ¿no? No fue tanto efecto dominó exactamente, pero fue un efecto dominó porque fue la independencia de Estados Unidos. Eso fue un poquito antes de la Revolución Francesa, pero no fue tanto una revolución porque Estados Unidos no estaba en Inglaterra. ¿Sí? Acuérdense que los ingleses, así como los españoles llegan aquí a América, los ingleses llegan a lo que hoy es Estados Unidos, se establecen allí, no se mezclan con los indios, los matan a todos. Aquí los españoles sí se mezclaron con los nativos, por eso estamos aquí nosotros. Y los ingleses allá, pues ellos hacen tratos, pero los ingleses de América se emancipan del Imperio Británico, que no es poca cosa, ¿no? Pero no es como que van y pelean en Inglaterra, simplemente se emancipan, ¿no? No, aquí los franceses quitan al rey de Francia en Francia. Esta sí es una revolución que ocurre en su tierra, ¿no? Y son ideas, obviamente, lo vamos a ver más adelante, son ideas de la Ilustración. Ahorita lo estamos viendo a grandes rasgos, ¿eh? Pero estas ideas de la Ilustración, que es lo que estamos viendo, estas ideas humanistas de vamos a hacer leyes para las personas, vamos a dejar de hacer leyes para Dios y para los reyes, sino para nosotros, ¿no? Esto después aquí lo va a leer Miguel Hidalgo, lo va a leer José de San Martín, lo va a leer Simón Bolívar, y van a empezar también aquí a liberarse del Imperio Español. Entonces es una mezcla de lo que ocurrió en Estados Unidos con lo que vieron aquí en la Revolución Francesa y tenemos las guerras de independencia de aquí y también en otras partes del mundo. Eso lo vamos a ver más adelante en la historia de México. Entonces aquí la edad contemporánea empieza con esta Revolución Francesa. Es la época en la que ya nos empezamos a deshacer de los reyes poco a poco. Actualmente todavía tenemos reyes, si se han fijado, ¿no? Ahorita México dicen que le quieren pedir disculpas al rey de España porque hay un rey en España todavía. Hace poquito falleció la reina de Inglaterra porque todavía existen reyes en Inglaterra y en otros países también, pero muy importante, esas monarquías ya no son monarquías absolutistas, son monarquías representativas, ¿no? Por ejemplo, en España es una monarquía constitucional. La figura del rey y la reina son figuras meramente, como les dicen, de chocolate, ¿no? Es más que nada por tradición que las tienen, ¿no? Pero tienen una constitución. Se creó una asamblea constituyente y España tiene su constitución. Y el rey no puede tomar decisiones que no estén que no estén fuera de la constitución. Y por ejemplo, Inglaterra, lo que es la Gran Bretaña, es también un reino. Ellos son una monarquía parlamentaria. Tienen un parlamento, que es como una cámara de diputados y senadores, que son los que deciden. El rey, la reina y los príncipes pueden hacer observaciones, pueden hacer requerimientos y ya las cámaras lo van a aprobar o a rechazar, pero ellos son los que acaban decidiendo. Entonces sigue habiendo monarquías,
pero ya esos reyes ya no son los que toman las decisiones que antes tomaban. Sí, es por tradición nada más. Muchos países las tienen, ¿no? Pero la figura del rey absolutista aquí se termina ya en la edad contemporánea. En la edad moderna se empezó a gestar las ideas con la ilustración que vamos a ver más adelante más a detalle. Y en la edad contemporánea es la edad actual. La edad contemporánea es la que vamos a estudiar la otra sesión. Esta ya se acabó, ahorita ya son las 10, nos quedan como unos 10, 15 minutos porque les mandé la liga un poquito después y aparte tuvimos muchas pausas, ¿no? Pero la edad contemporánea básicamente es donde vamos a ver el imperialismo. Aquí también hay una cosa que aquí no mencionan, pero también está la revolución industrial, que también la vamos a ver. La revolución industrial a grandes rasgos es cuando el ser humano descubre, como aquí vemos, la máquina de vapor de James Watt, es la primera, y esto pega en todas las tecnologías. Entonces, el ser humano aquí crea herramientas para hacer y producir cosas en masa. Y al necesitar hacer cosas en masa, dice, necesito recursos. Necesito recursos para hacer esto. Por ejemplo, si yo me dedico a hacer libros, necesito celulosa del papel. Si yo me dedico a hacer, por ejemplo, muebles, oye, pues necesito más madera, necesito talar árboles, ¿no? Entonces, todos estos recursos naturales hay que sacarlos de un lugar. ¿Y de dónde los sacamos si América ya se independizó? Ya no les podemos seguir quitando recursos. Pues queda África. Los países aquí van a empezar a invadir África de manera desmedida. Creo que han escuchado esas historias del famoso Congo belga o de cuando, o sea, desde que Bélgica fue invadió el Congo, Inglaterra, Holanda y Francia también invadieron mucho de África. Si se han fijado, por ejemplo, que las selecciones como la francesa de fútbol tienen muchos jugadores de color, que son de las colonias francesas que todavía de alguna manera geográficamente tienen, ¿no? Francia ya no administra nada en África, pero sí, sí, muchos años fue, en esos países se habla el idioma francés, porque pues Francia lo impuso. Entonces, muchas veces de allá agarran futbolistas porque pues hablan el mismo idioma, ¿no? Entonces, este imperialismo, una vez que se repartan, se llama el reparto colonial, también lo vamos a ver más adelante. Esto va a crear que haya países que no hayan quedado muy conformes con ese reparto colonial, ¿no? El reparto de África. Esos países van a ser principalmente Italia y Alemania. En esta época Alemania no existe, pero es el Imperio Prusiano. Y estos van a provocar, o van a después, lo vamos a ver más adelante, más a detalle, las dos guerras mundiales, que también las vamos a ver aquí, sí vamos a ver cuándo iniciaron, cuándo empezaron, vamos a ver lo más importante de las dos guerras mundiales, ¿no? Creo que conocemos más la segunda. Creo que si yo les pregunto de cuál conocemos más, siempre es la segunda de la que más conocemos. La segunda es como, la primera es como que la guerra olvidada, ¿no? Porque fue a principios de los 1900. La Segunda Guerra Mundial es más conocida porque tiene más elementos, tiene más cosas ahí medio extrañas, medio turbias. Pero esas dos guerras son una misma. Y de hecho no nada más esas dos. Cuando se termine la Segunda Guerra Mundial, esas guerras, ¿por qué fueron? Pues porque había países que no estaban conformes con el reparto colonial, básicamente. ¿Y cómo le hago yo si no estoy conforme con el reparto colonial? Pues invado. Voy a invadir países que ya están ocupados, que fue lo que hizo Hitler, fue lo que hizo Mussolini y fue lo que hizo Hirohito en Japón. Lo vamos a ver más adelante a detalle. Y cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, empieza la Guerra Fría, que es donde se agarran ahí, es una guerra entre comillas, es propagandística entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Por ver, y aquí vamos a ver también estos dos sistemas, el sistema capitalista y el sistema socialista, ¿no? No había mencionado el socialismo hasta ahorita, ¿eh? Socialismo surge también aquí en la edad contemporánea, ¿no? Estas ideas socialistas que a lo mejor ustedes las han de conocer, pero las vamos a ver más adelante a detalle. Se me hace que el jueves ya vamos a ver, el jueves vamos a estar viendo la edad contemporánea porque es de donde más preguntan en el examen y son los temas más importantes. Vamos a ver guerras mundiales, imperialismo, vamos a ver un poquito más a detalle la ilustración y también vamos a ver la Guerra Fría, ¿no? Eso lo vamos a estar viendo este jueves que viene. Ahorita por lo pronto, como quiera, quería que viéramos esto. Si se fijan, no estuvimos apuntando, o si ustedes hicieron apuntes muy bien. Aquí las fechas que quiero que se aprendan son las que ven aquí. Cuando no vemos para historia a detalle, luego lo vamos a ver, pero acuérdense que aquí son aproximadamente 4 millones de años hasta la invención de la escritura que fue en el 3000 antes de Cristo aproximadamente. Aquí ya se acabó el aproximadamente. Aquí ya es exactamente en el 476. Aquí es lo que dura la Edad Antigua. ¿Qué es la Edad Antigua? ¿Qué la define? Las primeras grandes civilizaciones se hacen en la Edad Antigua.
Y luego tenemos la Edad Media, que es desde el 476. ¿Qué pasó en ese año? El Imperio Romano se divide en dos. Aquí le dicen caída, pero se divide en dos. Va a acabar cayendo acá, ¿eh? Por eso aquí dice, bueno, aquí no viene que es la caída, pero sí lo vimos en la otra imagen. Aquí nos ponen 1492, pero acuérdense que también puede ser, apúntenlo, 1453. 1453, caída de Constantinopla o del Imperio Bizantino, que es lo mismo, crea este efecto dominó que acaba haciendo que Colón vaya a buscar otras rutas y descubra América. Edad moderna, la edad de los conquistadores, de los exploradores, del humanismo y de la ilustración. Aquí empiezan las ideas de la ilustración. La ilustración cobra forma acá. ¿Qué marca el fin de la edad moderna? La Revolución Francesa. ¿Por qué es importante la Revolución Francesa? Porque es la primera vez que un pueblo de manera formal le dice a su rey, oye, si no haces las cosas bien, te vamos a destituir, no te vamos a quitar de ahí, ¿no? Por eso es muy importante y fue la primera de muchas que va a haber después. Y luego empieza la edad contemporánea. Aquí no viene, aquí nada más viene el petróleo. Esto de máquina de vapor, aquí nada más apuntan revolución industrial. Ya venía desde antes, pero aquí es donde toma fuerza. Es la época de la tecnología, de los avances tecnológicos, del Internet, de las guerras mundiales, de la Guerra Fría, ¿no? Entre otras cosas, pero esto es lo principal, ¿no? Aquí dice, esta comienza con la Revolución Francesa y se extiende hasta la actualidad. ¿Qué la distingue? Aparición de la electricidad, máquina de vapor, exploraciones espaciales, muy importante, la carrera espacial, el Internet y el petróleo. El petróleo que no se había estado explotando y extrayendo antes, ¿no? Esto también es de la edad contemporánea, ¿no? Como les dije, aquí lo vimos con esta imagen, pero también lo vimos con esta de acá, es lo mismo, ¿eh? Aquí si me hablan de la prehistoria, lo vamos a ver la siguiente, el jueves. Esto es muy importante, la escritura. Hay dos tipos de escritura. En Egipto son los jeroglíficos, que están viendo aquí. Y en Mesopotamia, cuneiforme. Aquí no se alcanza a ver bien la imagen, pero luego les voy a mandar uno en el grupo. Cuneiforme viene de con cuña. Una cuña es así, ya saben, como una madera que tiene un filo. Entonces ellos agarraban esta arcilla, la calentaban y como estaba calientita, estaba blanda, con una cuña hacían como que ahí símbolos y estos símbolos luego significaban letras, números o cosas. Y esto es la escritura cuneiforme de los mesopotámicos. Aquí está lo que les decían. Aquí dice 395 porque es cuando Teodosio divide Roma, que es el Imperio Romano de Occidente, o el Sacro Imperio Romano Germánico, y Constantinopla, que es el de Oriente. Entonces, aquí tenemos el 395, que es cuando se divide, pero fíjense aquí arriba el año que ahorita vimos. 476 es cuando se considera que cae el Imperio Romano de Occidente o que se divide y ya nada más va a quedar el de Oriente, ¿no? Y el de Oriente va a caer acá, en el 1453. Aquí es cuando cae el Imperio Romano de Oriente, que era el que quedaba, que es Constantinopla o el Imperio Bizantino. Esto va a provocar el descubrimiento de América. Y aquí tenemos la Revolución Francesa. Esto que se ve aquí es la famosa toma de la Bastilla. La Bastilla no sé si alguien de ustedes se acuerde, pero acuérdense que aquí cuando fue la independencia, tomaron aquí la Lóndiga de Granaditas, ¿se acuerdan? ¿Qué era la Lóndiga de Granaditas? Era el lugar donde guardaban las municiones, el excedente de alimento. Era como un castillito medieval en esas épocas, ¿no? Bueno, la Bastilla era lo mismo. La Bastilla también en Francia era como su alhóndiga de granito, donde estaba el ejército guardando sus excedentes de alimento, las municiones, todo, y la gente el 14 de julio no tanto importa la fecha, sino el año 1789, 1789, aquí está, es cuando toman la Bastilla, matan a toda la gente que está dentro. Fue una carnicería que nos platica muy bonita, pero literalmente mataron a toda la gente que está dentro, les cortaron la cabeza, pero tomaron la Bastilla. O sea, fue como un símbolo de el pueblo está tomando la autoridad y el rey ya no nos va a decir qué hacer, ¿no? Hubo una parte del ejército que se pasó con el pueblo, pero la que no, que se encerró en la Bastilla, pues fueron y lo sacaron casi, casi de las greñas, ¿no? Y aquí, si se fijan, nada más dice edad contemporánea, aquí no viene mucho, pero como quiera ya vimos, es la época de las guerras mundiales y de estos avances tecnológicos, ¿no? La carrera espacial, esa la vamos a estar viendo durante la Guerra Fría. Este, no sé si hasta ahorita aquí alguien de ustedes tenga alguna duda o alguna pregunta.
¿Alguna queja? No, ninguno. Ahorita, bueno, entonces, primera pregunta que les voy a hacer. Yo sé que ahorita lo están viendo aquí todo de fondo, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que marca el inicio de la historia? El fin de la prehistoria y el inicio de la historia. La escritura, ¿no? En la O sea, escritura. Muy ajá. bien, Mira, muy bien, la escritura. Ahora, eso marca la historia. Perdón, eso marca el fin de la prehistoria. Muy bien ahí, Valeria, exactamente la escritura, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que marca? Lo va a hacer revuelto, ¿eh? No creo que va a ser todo en orden. ¿Qué, qué define la Edad Media para ustedes? Son muchas cosas, pero ustedes, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué distingue para ustedes la Edad Media? ¿Con qué cosa? Vimos varias, pero ustedes díganme una o dos de las que se acuerdan. Dice Lu, religión, la correcto. iglesia, La iglesia, Las cruzadas. cristianismo. Muy bien La ahí. la Inquisición y el iglesia, feudalismo, ¿no? Exactamente, muy bien todos ahí, ¿eh? La Edad Media es a las cruzadas, María, muy bien. Si se fijan, todo tiene que ver con la religión, ¿no? Lu dijo la palabra clave, religión. Repito, no es que la religión sea mala, es que la religión controlaba todo. Entonces, eso era lo que definía la Edad Media, ¿no? La Edad Media, muy bien. Este, ¿qué, ¿dónde ocurrieron las guerras mundiales? Ocurrieron en la Edad Media, moderna, contemporánea. Ya no las vemos, pero con lo poquito que vimos ahorita, o sea, no las hemos visto a detalle, ¿no? Pero las guerras mundiales, ¿en qué era ocurrieron? En la media, contemporánea. ¿verdad? En la contemporánea, ¿verdad? Es correcto, Valeria, muy bien. Porque ya fue en los 1900, ¿eh? Después de la Revolución Francesa, ustedes cada acontecimiento que vean, que fue de los 1800 para acá, es contemporáneo, no importa que sean. Ay, está bien Muy feo. bien. Edad contemporánea, muy bien. Ahora, ¿qué acontecimiento marcó el fin de la Edad Media? Fueron dos, díganme uno. A ver, salió pago. Un descubrimiento. El fin de la Edad Momento. Media, Mm, yo les dije dos, díganme uno. Ahorita creo que escuché que alguien mencionó alguno, pero ¿cuál fue? ¿Con qué se acaba la Edad Media? la caída del Imperio Romano. Muy bien ahí, ¿eh? Es la que era el Imperio Romano de Oriente, el último que quedaba, ¿no? Y si alguien decía que el descubrimiento de América, también, muy bien ahí. ¿Qué estaba buscando Cristóbal Colón? Cuando, Especies. especias, muy bien. Estaba buscando la ruta de las especias, muy bien. Nos enseñan otras cosas, nos enseñan que estaba buscando, que si la Tierra era redonda, no, estaba buscando rutas nuevas para llegar a las islas de las especias, ¿no? Ese también, ¡Hala! ese también es el motivo por el que ¿Por qué me les pegaste? decían indios a los que estaban aquí, como Cristóbal Colón pensó que había llegado a las Indias, orientales, les dijo indios, es la fecha que le decimos indios a los que viven aquí, ¿no? Y, a ver, otra pregunta. Me voy para acá. A ver, denme un segundito. Ahí están. ¿Qué distingue la edad antigua? Les voy a poner aquí la imagen, pero con sus palabras, ¿qué distingue la edad antigua? También vimos varias cosas, pero para ustedes, ¿qué distingue la edad antigua? Cuando se crearon, o bueno, sí, ¿no? Cuando se crearon las primeras civilizaciones, Exactamente. podría ser. Duras. La filosofía. Uy, muy buena ahí. Quien dijo filosofía es correcto, muy bien. Primera aparición de los imperios, la ruta de las especias, dice Lucy, que fue la pregunta anterior. Si la ruta de las especias era lo que estaba buscando Colón, ¿no? Qué buena, eso que me dijeron ahorita de la filosofía. No lo mencioné porque eso ya es de humanidades, pero sí, los filósofos griegos eran también de esta época, de la época antigua, ¿no? Ahora, esta es una pregunta ya mucho de comprensión, no lectora, sino qué tanta atención pusieron, ¿no? Porque no les di ningún dato exacto, pero ¿por qué creen ustedes, con lo poquito que yo dije ahorita, por qué creen ustedes que sucedieron las dos guerras mundiales? Hubo dos, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Con lo poquito que dije ahorita y con lo que ustedes tengan así en su mente, ¿por qué creen o por qué se acuerdan que se crearon esas dos guerras mundiales? Por el territorio, ¿no? Ya que los alemanes tenían muy poco territorio y se querían expandir, ¿no? Qué buena O algo respuesta por... ahí, Carlos. Sí, es correcto, ¿no? ¿Alguien de ustedes quiere agregar al territorio? Dice María. Mitch dice desacuerdos también. ¿Quieren agregar algo a eso? Esas son buenas respuestas todas, ¿eh? Ahorita, el contexto es lo que ahorita Por el quiero, ¿no? comercio. El comercio también, ¿eh?
aquí principalmente todas las respuestas son correctas. Lo que a mí me tranquiliza quiere decir que sí, el contexto lo están entendiendo muy bien, porque esto es la parte complicada de historia, ¿eh? Historia, si se fijan, cuando veamos la guía y ya veamos nombres y años, todo va a tener sentido. Van a decir, ah, esto fue de la Edad Media y estaba pasando por esto, ¿no? Ah, cuando veamos la ilustración, ya no va a ser una cosa rara, va a decir, ah, la ilustración, ¿qué fue? Pues cuando la gente ya empezó a decir, vamos a dejar de hacerle caso a todo lo que diga la iglesia y vamos a empezar a pensar, vamos a empezar a razonar, ¿no? Eso lo vamos a ver a detalle en las siguientes sesiones, ¿no? Y por último, voy a quitar esta imagen que está aquí de fondo, bueno, no quitarla, sino nada más voy a poner otra cualquiera. ¿Quién de ustedes, si quieren, escríbanme, o no sé quién me quiera decir, cuáles son las 4 etapas en orden de la historia? ¿Es media? ¿Es contemporánea? ¿Es moderna? ¿Es prehistoria? ¿Es antigua? Son 5. Prehistoria, historia, media, moderna Y y faltan 2. contemporánea, ¿no? Muy Y bien, contemporáneo. muy bien. Ahí faltó la antigua, ¿eh? Historia antigua es la primerita, ¿eh? Historia es todo. Es todo desde la antigua hasta la contemporánea. Todo eso es historia. Todas esas son las etapas de la historia, acuérdense. Y alguien de ustedes, eso también lo dije muy rápido. No, no lo dije a detalle, aquí lo estamos viendo, pero la prehistoria tiene 2 etapas. ¿Cuáles son esas 2 etapas? Les dije que es de lo que estaban hechas las herramientas. ¿Sí se acuerdan de qué era? Ahí la imagen está, ¿eh? La edad, Piedra y metal. la edad de Es, piedra y la Piedra y edad de los metales. metales. oigan, qué buena memoria tienen, ¿eh? Fue lo primero que mencioné y sí se les quedó, ¿eh? Egipto y Mesopotamia, ¿no? Muy bien. Ahí se ve de fondo piedra y se fijan, luego se ven metales. Por eso se llaman así. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí por hoy. La siguiente semana, bueno, no, no semana, el jueves vamos a continuar con esto de sociales, ¿eh? Mañana seguimos con matemáticas. El que quiera mañana darle mate, estamos viendo funciones trigonométricas, es bienvenido. Puede que batallen un poquito porque ya hemos visto y hicimos mucha base. Esas son las clases que sí cuestan, ¿eh? Cuestan 100 pesitos por la sesión completa de 2 horas. Estas siempre son gratis, las de martes y jueves. Esto que acabamos de ver hoy, vamos a continuarlo el jueves, ¿eh? El jueves lo vamos a seguir igual a la misma hora. También se va a estar grabando, igual que esta. Vamos a ver nada más a detalle la prehistoria, porque esta sesión no la vimos, y vamos a ver también ya a detalle la edad contemporánea. Vamos a seguir avanzando, ¿no? Bueno, qué chido que se conectaron, qué bueno que lo están aprovechando. Nos vemos el siguiente jueves o mañana el que quieran matemáticas. Nos vemos, que descansen, que tengan buena noche. Muchas Igualmente. gracias, profesor. Al Hasta contrario, luego. ustedes, que Gracias.